Criterio Stolin. La mayoría de los psicólogos no conocen esto tan supremamente importante de los criterios Stolin. Alejandro dice, es Gilbert Ryle, el libro. No te preocupes, Alejandro, que les voy a enviar el libro. Es Gilbert Ryle y se llama El concepto de lo mental, The Concept of Mind. Listo, ahí ya te lo envié. Voy a cerrar el chat para dejar como las preguntas hacia el final. Eh, entonces, muy bien. Listo. Criterios Tolling. Ahorita vamos a ver cuáles son las terapias que están en la APA apuntándole a cumplir los criterios Tolling. Entonces, estos criterios, digamos que representan una actualización de los estándares antiguos, es decir, de los criterios Chambliss y Hulon de 1998, quienes eran quienes definían cuáles eran las terapias con aval científico, con soporte empírico, cuáles terapias se podían decir que eran terapias basadas en la ciencia o basadas en la evidencia. Entonces, bueno, hoy en día los estándares para identificar, digamos que tratamientos psicológicamente respaldados, bueno, psicológicamente respaldados o psicológicamente soportados, EST, por sus siglas en inglés, Empirically Supported Treatments, ¿no? Entonces, tradicionalmente se consideraba que una psicoterapia era bien establecida, ¿sí? O tenía aval científico, si contaba con, por ejemplo, dos estudios independientes que demostraran su eficacia, ¿sí? Entonces, con el tiempo, el incremento en la cantidad y calidad, sobre todo, de la evidencia empírica, eh, sí, o de los criterios científicos. Entonces, Tolin y colaboradores, pues, propusieron una revisión que se apoya en la totalidad de la evidencia disponible, especialmente en los ensayos controlados aleatorizados eh, y principalmente en las revisiones sistemáticas y los metaanálisis de estas terapias, ¿no? Entonces, de los criterios Chambliss y Hulun que en 1998 que tenía la APA para identificar terapias científicamente validadas, viene David Tolling en el 2015 y propone unos criterios más rigurosos. ¿Sí? Entonces, esos criterios fueron publicados en el 2015 y se los enviamos, ustedes ya los tienen en el grupo de WhatsApp, espero que bajen ese artículo y lo revisen. Entonces, digamos que estos nuevos criterios tienen como objetivo reevaluar la evidencia. Entonces, en lugar de basarse en un número limitado de estudios, pues se consideran todas las pruebas disponibles en forma de revisiones sistemáticas, actualizar la metodología, se incorporan herramientas y procesos modernos para evaluar la calidad de la evidencia, por ejemplo, utilizando directrices como el AMSTAR para valorar revisiones sistemáticas o el sistema del grade para calificar la fuerza de las recomendaciones de estas terapias y aumentar la transparencia y la rigurosidad. No muchos artículos que decían que esta es la mejor terapia cognitivo-conductual para la depresión eran muy transparentes. Entonces se pusieron más rigurosos. Entonces aquí se enfatiza la necesidad de que las revisiones incluyan información sobre el riesgo de sesgo, la fidelidad del tratamiento y la relevancia clínica. ¿Sí? Por ejemplo, la evaluación de resultados tanto sintomáticos como funcionales, ¿no? Entonces,
Los criterios Tolling tienen, digamos que múltiples propósitos, propósitos bien importantes. Mejorar, por ejemplo, la toma de decisiones clínicas al contar con un método riguroso y sistemático para evaluar la eficacia de las psicoterapias, pues los clínicos pueden escoger intervenciones basadas en la mejor evidencia disponible. ¿Sí? Esto es esencial para la práctica basada en la evidencia. Guiar la investigación, estos criterios señalan la importancia de realizar ensayos controlados, rigurosos y revisiones sistemáticas que consideran tanto la eficacia, ¿sí? Los resultados en entornos controlados, como la efectividad, ¿no? La aplicabilidad en contextos clínicos reales. Facilitar la difusión de tratamientos efectivos al contar con un sistema de clasificación transparente y actualizado, se pueden generar listas de psicoterapias con respaldo empírico, que es lo que hace la APA, y ahorita se las voy a mostrar. Sí, lo cual es útil para nosotros ir y mirar esos listados y recomendárselos a nuestro paciente, ¿no? eh, Fomentar la mejora continua, ¿sí? Este sistema reconoce que no solo importa que una terapia funcione en condiciones experimentales, sino que también se debe demostrar su validez y su utilidad en la práctica diaria, en poblaciones diversas, en entornos reales, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo funcionan estos criterios? Sí, la función, o sea, el para qué, el para qué sirven estos criterios. Entonces, los criterios Tolling pues se basan en varios elementos clave, ¿no? Revisión sistemática de la literatura. Se recopila y evalúa toda la evidencia disponible sobre una intervención mediante revisiones sistemáticas y metaanálisis. Esto permite integrar los hallazgos sí, de múltiples RCTs en lugar de considerar estudios aislados, ¿no? La evaluación de la calidad de la evidencia. Entonces aquí se utiliza el checklist AMSTAR, ¿sí? U otras herramientas de evaluación para valorar la calidad metodológica de las revisiones. Además, también se aplica el sistema GRADE que ya había mencionado para calificar, digamos que la fuerza, la consistencia de la evidencia, eh, determinando si la recomendación de esta o la evaluación de esta terapia es fuerte, débil, sí, en función de la magnitud del efecto, el riesgo de sesgo y la aplicabilidad clínica, ¿no? La consideración de los NUCH o, bueno, se puede traducir como factor de ajuste, los factores de ajuste que se toman en cuenta, en donde se toman en cuenta factores adicionales que pueden modificar la recomendación de una terapia. Por ejemplo, si existen otros tratamientos para la misma problemática que demuestran efectos mayores o mejores, o si la intervención ha demostrado generalización en poblaciones diversas, pues esto podría elevar o disminuir la fuerza de la terapia, sí, para que la APA nos recomiende aplicarla, ¿no? La fidelidad del tratamiento y la relevancia clínica. Bueno, la fidelidad aquí no hace referencia a que seamos fieles a la terapia, sino digamos que la congruencia entre el manual terapéutico sí, de técnicas y evaluación de esa terapia y cómo yo la puedo aplicar en mis pacientes. Entonces, pues es esencial que la terapia esté claramente definida, ¿sí? Mediante un manual de tratamiento, y que se especifiquen pues las características de la muestra, los resultados, tanto sintomáticos como funcionales,
la duración de los efectos. Entonces, estos aspectos garantizan que la intervención pueda reproducirse, que, sí, que nosotros podamos aplicarla y que sus efectos pues sean clínicamente significativos. Y la integración con la práctica basada en la evidencia, entonces, bueno, aunque se parte de la evidencia empírica, los criterios Tolling no excluyen el juicio clínico ni la adaptación a las características particulares del paciente, ¿sí? Entonces, la evidencia aquí se filtra a través de la experiencia del clínico y las necesidades específicas de nuestro paciente. Entonces, ¿cuáles son esos criterios Tolling? ¿No? Entonces, primero, pues el más importante, basarse en principios psicológicos sólidos. Una psicoterapia debe estar fundamentada en un marco teórico que se derive de principios y conocimientos empíricos propios de la psicología. Esto implica que el tratamiento no es simplemente un conjunto de técnicas o intervenciones aisladas o que a alguien se le ocurrió hablar de las heridas de infancia y entonces ya aplicamos eso a nuestros pacientes y ya lo cogemos como una teoría como si fuera de la psicología. No, sino que responde a una explicación teórica sobre cómo y por qué se producen los cambios en el paciente. ¿Sí? Por ejemplo, se diferencia claramente de intervenciones farmacológicas, pues ya que sus procedimientos, estrategias, mecanismos de cambio deben tener un sustento en teorías psicológicas que hayan sido respaldadas por la evidencia experimental y clínica. Ayer veía una de las preguntas de la primera charla era acerca de las heridas de infancia. ¿Sí? Las heridas de infancia de Lise Bourbeau no hacen parte de la psicología. Yo no sé por qué muchos psicólogos están hablando de las tales heridas de infancia. Eso no fue creado dentro de la psicología. Ese libro lo escribe una persona que ni siquiera es psicóloga y ese libro habla de una experiencia personal de ella. ¿Sí? Entonces... entonces, por eso, uno de los criterios Tolling que me hacen más importantes es este, basarse en principios psicológicos sólidos, eh, teorías respaldadas por evidencia, ¿sí? Por la ciencia y por evidencia experimental y clínica. Evidencia de eficacia a partir de revisiones sistemáticas, ¿sí? El un criterio Tolling central aquí es que la intervención debe haber sido evaluada mediante revisiones sistemáticas y metaanálisis que integren todos los ensayos controlados aleatorizados, los RCTs, eh, sí, todos los disponibles. Entonces, esto va a permitir integrar la totalidad de la evidencia, es decir, en lugar de seleccionar solo algunos estudios con resultados positivos, se consideran todos los estudios relevantes, incluidos aquellos con resultados nulos o negativos. Evaluar la calidad metodológica, o sea, se utilizan herramientas como el AMSTAR, ¿sí? Para asegurar que la revisión sistemática tenga una base metodológica sólida. ¿Sí? Así se pueden determinar si los efectos observados son consistentes, clínicamente significativos y libres de sesgos. Entonces, así se responde a la necesidad de tener una imagen completa de la eficacia de un tratamiento evitando conclusiones basadas en una evidencia parcial o sesgada, que era lo que pasaba con los criterios Chambliss antiguos, ¿no? El uso de manuales y protocolos estructurados. La psicoterapia debe estar definida de manera precisa a través de un manual o protocolo estructurado, ¿sí? Esto es importante por varias razones. La replicabilidad, que permite que otros clínicos puedan, sí, que permite que nosotros los psicólogos podamos
implementar el tratamiento de forma similar, lo que es esencial para validar su eficacia en estudios posteriores, ¿no? La fidelidad al tratamiento, es decir, la existencia de un manual que ya había mencionado que facilita la evaluación de la adherencia o fidelidad a la intervención, o sea, que se pueda comprobar si el tratamiento se está aplicando tal como fue diseñado. Y la estandarización, ¿no? Que ayuda a disminuir la variabilidad en la aplicación del tratamiento, garantizando que las técnicas y estrategias utilizadas pues sean consistentes en diferentes estudios y contextos clínicos. La claridad en la descripción de la población y los resultados esperados, pues es supremamente crucial que se especifiquen de forma clara las características de la población a la que se dirige el tratamiento. Ah, no es lo mismo ir a Europa y aplicar un tratamiento a un español o ir a Estados Unidos. Sí, las poblaciones tienen sus diferencias significativas, entonces, pues para esto se utiliza, por ejemplo, el esquema PICOTS, ¿sí? Población, intervención, comparación, resultados, cronología y settings, sí, como el entorno que permite definir a quién va dirigido el tratamiento, ¿sí? Características demográficas, diagnósticos, severidad de síntomas, de modo que se entienda en qué contexto es aplicable este tratamiento. Establecer los resultados que se esperan, entonces no solo en términos de reducción de síntomas, sino también de mejoras funcionales y sobre todo, Tolin hace mucho énfasis en no solamente mejorar la sintomatología, sino mejorar la calidad de vida de la persona, que antes no se tenía en cuenta, y otros aspectos relevantes para la práctica clínica. Entonces, esto permite que se evalúe la relevancia, y el impacto real de la intervención en la calidad de vida del paciente. La evaluación rigurosa de la calidad metodológica y el control del sesgo. Entonces, la evidencia que respalda una psicoterapia debe provenir de estudios diseñados y conducidos con altos estándares metodológicos. Esto quiere decir que tengan un diseño experimental robusto, ¿sí? Con uso de asignación área aleatoria, asignación de control de condiciones, procedimientos de cegamiento. Aunque en psicoterapia el cegamiento total puede resultar un poco difícil, se pueden implementar medidas para minimizar el sesgo. El uso de herramientas de evaluación de riesgo de sesgo, ¿sí? Por ejemplo, la aplicación de herramientas el Cochrane Risk of Bias, que evalúa aspectos como la generación y ocultación de la secuencia de asignación, el cegamiento de participantes y evaluadores. Los participantes no pueden saber quiénes son los evaluadores, los evaluadores no pueden saber quiénes son sus propios evaluadores, etcétera. El manejo de datos incompletos, el reporte selectivo de resultados, todo esto minimiza el sesgo, ¿no? Y pues la transparencia en la presentación de los estudios. Aquí en Colombia, cuando hace muchísimos años, cuando la terapia de aceptación y compromiso coge fuerza, replicaron los estudios, digamos que esos primeros estudios en simetría, transitividad, equivalencia, lo que había hablado Murray Sidman, que es de lo que se coge la terapia de aceptación y compromiso para plantear la implicación mutua, la implicación combinatoria, la transformación de funciones. Entonces, aquí en la Universidad Nacional, en una universidad de aquí de Colombia, se replican estos estudios y para nada se encuentran los resultados que se encontraron en Estados Unidos.
Entonces, yo mismo escuché a uno de quienes participaron en esos estudios, eh, pues decir que sí que no fueron transparentes en la presentación de los resultados. Entonces, la transparencia en la presentación de los resultados es importante, o sea, la descripción de las características de la muestra, la implementación del tratamiento y el control de variables, lo que permite al revisor hacer un juicio informado sobre la validez interna y externa de los hallazgos. Y la consistencia de resultados a corto y largo plazo. Entonces, no basta que la intervención muestre efectos positivos al final del tratamiento. Es fundamental que los beneficios se mantengan en el tiempo. Entonces, esto se evalúa considerando los resultados de seguimiento. O sea, la eficacia debe demostrarse tanto en las evaluaciones post-tratamiento como en seguimientos a mediano y largo plazo. Entonces, esto garantiza que los efectos no sean meramente transitorios. La evaluación de la durabilidad del cambio. Entonces, aquí se debe considerar si la intervención, si el tratamiento produce un cambio clínicamente significativo que se sostiene con el tiempo, lo cual es vital para determinar su utilidad real en la práctica clínica y la aplicabilidad en contextos reales, obviamente, pues es decir, que además de los ensayos en entornos controlados, pues es importante que la eficacia se verifique en estudios de efectividad que evalúan la intervención en condiciones terapéuticas sí, de nosotros habituales, donde nuestros pacientes pueden presentar mayor heterogeneidad y complejidad. Entonces, miremos la APA, miremos la página de la APA, salgámonos un poquito de aquí de la presentación y este link se los voy a enviar o ustedes pueden buscar en Google la APA, la División 12. Esta es la página de la División 12 de la APA, donde ustedes pueden encontrar los tratamientos que están apuntando a cumplir estos criterios, Tolin, para que se puedan llamar terapias basadas en la evidencia y nosotros podamos ver los protocolos y recomendárselos a nuestros pacientes. Entonces, fijémonos, aquí la APA nos está hablando de los antiguos criterios Chambliss de 1998 y de los nuevos criterios Tolin. Entonces, fijémonos, eh, aquí los nuevos criterios, a ver, eh, desde los nuevos criterios, entonces, se va a decir que una terapia que cumple con los criterios es una terapia muy fuerte o una terapia fuerte, o si no cumple los criterios, pues va a ser una terapia débil, o en el peor de los casos, no hay suficiente evidencia, no hay estudios con metaanálisis, etcétera, que indiquen que esa terapia está basada en la evidencia. Entonces, si nos vamos aquí a encontrar los tratamientos, find a treatment, entonces vamos a encontrar el listado, fíjese, de las terapias que están apuntando a cumplir los criterios TOLI, ¿vale? Entonces, nosotros nos podemos meter aquí, a, por ejemplo, a revisar esta terapia o a revisar esta. Entonces, entonces fijémonos. Aquí, esta terapia, ¿sí? Que más abajito pueden ver, digamos que los protocolos. En cuanto a criterios Chambliss, tenían una calificación modesta, ¿vale? Y aquí, en la mayoría de terapias, ¿sí? O sea, los criterios Tolling
les van a aparecer tratamiento pendiente de reevaluación. Reevaluación porque ya había sido evaluada aquí frente a los criterios Chambliss. Entonces aquí están reevaluando esta terapia para ver qué puntaje le van a dar, le van a dar en cuanto a los criterios Tolling, ¿no? Entonces ya algunas terapias ya tienen su puntaje, ya fueron, no. Bueno, bueno, ustedes pueden ver el listado, pero con lo que se van a encontrar es es que en la mayoría de las terapias está pendiente de reevaluación. ¿Listo? Entonces, este es el listado de terapias que está apuntando a cumplir con los criterios Tolling para llamarse terapias basadas en la evidencia. Estas son las terapias que uno le recomienda al paciente. Entonces, nos llegó un paciente con trastorno de ansiedad y yo no sé qué. Entonces, nos vamos y miramos en nuestro listado y después de hacer la evaluación le decimos, mire, Pepito, usted puede escoger para su problemática entre esta terapia, estas son las condiciones de esta terapia, o esta terapia, estas son las condiciones de esta terapia y esta terapia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál escoge? Y comenzamos el tratamiento. Muy bien. Entonces, eso en cuanto a los criterios Tolling. La APA pide una membresía. No, no, Alejandro, pues claro que tú puedes adquirir la membresía de la APA, pero yo estoy viendo esto por fuera, por fuera, sin una membresía. Esto está disponible para el público general. Pues esto tiene que estar disponible para todos los psicólogos de todo el mundo, ¿no? Porque estos son los tratamientos basados en la evidencia.